Bueno, vamos a ir con esta segunda parte de la lección, que es un poquito más complicada, requiere un poquito más atención. No estamos hablando ya de conceptos generales, sino que estamos hablando de cómo calcular corrientes y tensiones que hay en el circuito y que son necesarias cuando uno se dispone a diseñar un circuito como estos. Vamos a hacerlo para la topología en puente completo, que es la más universal de las tres, y bueno, su extrapolación a las otras dos sería relativamente sencilla. Bueno, en primer lugar, aquí está dibujado el mismo circuito que hemos utilizado en la primera parte del vídeo, y aquí en esta transparencia nos planteamos el objetivo de calcular cómo es la forma de onda de corriente por la bobina de salida. Hay que pensar que en estos circuitos ellos se encargan de proveer una tensión de salida y dependiendo de cómo sea la carga, pues demandarán más o menos corriente. Y luego, en función de cómo sea el diseño del filtro de salida y qué topología hayamos utilizado, pues las formas de onda que haya en el circuito serán algo distintas. Bueno, vamos a ir con la corriente en la bobina, que es la primera magnitud básicamente que hay que calcular siempre. Insisto que el convertidor genera una tensión de salida, si la carga resistiva demandará una corriente, que es la tensión, dividido por el valor de la resistencia. Bueno, cuando estudiamos las leyes de Kirchhoff, normalmente las aplicamos en valores de tensión o de corriente instantáneos, pero también lo podemos hacer en valores medios. Y como ya hemos dicho muchas veces, el valor medio de tensión en una bobina es cero, en régimen permanente, y el valor medio de corriente en un condensador es cero, también en régimen permanente. Claro, si miramos a este nudo que hay en la salida, el valor medio de corriente en la bobina se dividiría en valor medio de corriente del condensador más valor medio de corriente de salida. Como el del condensador es cero, quiere decir que el valor medio de la corriente que lleva la bobina es la de salida. Si la carga pide 10 amperios, la corriente por la bobina, el valor medio es también de 10 amperios. Bueno, eso es lo que tenemos puesto en esta primera ecuación, que aparece en color azul, y sobre ese valor medio deberíamos calcular cómo es el rizado de corriente. Estamos pensando que hay que pensar que esto es un convertidor conmutado y lo que hacemos, no hay ondas alternas, son todo ondas de tensión o tramos de tensión continua, positivos y negativos, y cuando a la bobina le aplicamos tensión positiva, su corriente sube como una rampa, y cuando aplicamos negativa, baja como una rampa. Bueno, pues deberíamos calcular esas tensiones como son para poder ser capaces de dibujar la tensión que está pintado aquí en el lado derecho en color azul. Sería cuando le estamos aplicando cuando el rectificador está poniendo en UR una tensión positiva que coincide en los tramos donde conducen o bien T1, T4 o bien T2, T3, aparece tensión en el transformador, el transformador rectifica, serían este primer intervalo de aquí y este tercer intervalo, la corriente en la bobina sube. ¿Por qué sube? Porque tenemos una tensión de entrada al filtro, a la bobina, que es más grande que la tensión de salida y por lo tanto la tensión en la bobina es positiva, constante y positiva, y produce una subida con forma de rampa. Cuando tenemos, por supuesto, ya se ve aquí, que lo dije de palabra anteriormente, el valor medio de esa corriente es la que está en color rojo, que es la corriente por la resistencia de salida. Cuando tenemos los 4 transistores de este circuito apagados, que serían los tramos 2 y 4, que se ve en la parte derecha, tendríamos 0 voltios generados en el rectificador y la corriente de la bobina circularía, porque la bobina lleva corriente y fuerza a conducir, al diodo D1 y al diodo D2. Los dos conducirían a la vez, llevarían la corriente de la bobina y esa corriente retorna por el punto medio del transformador a la parte de devanado que le corresponda, a D1 y a D2. Bueno, ¿qué ocurre en esa situación? Pues que U sub R vale 0, U sub S es la tensión de salida y por lo tanto la bobina ve tensión negativa y la corriente por la bobina baja. Bueno, aunque este es un circuito que tiene 4 intervalos, disparados T1 y T4, no disparados ninguno, disparados T2, T3, no disparado ninguno, en realidad desde el punto de vista del filtro de salida solo hay 2 intervalos, tensión positiva, tensión 0, tensión positiva, tensión 0, lo cual hace que la corriente de bobina sube, baja, 2 veces en cada ciclo. Y por eso decimos que el rizado de corriente es 2 veces, o está a 2 veces la frecuencia de conmutación de los transistores, al doble de frecuencia. Bueno, ¿de qué depende este rizado de la bobina? Pues depende de la tensión que apliquemos a la bobina y del propio valor de la inductancia. De tal manera que si la bobina L fuese muy grande, tuviese un valor de inductancia muy grande,
el rizado sería muy pequeñito y en algunos casos incluso lo podríamos despreciar. Bueno, seguimos, damos un paso más. Claro, estamos asumiendo que el condensador de salida es capaz de filtrar la corriente por la bobina. Entonces esta corriente triangular que venía por esta bobina, la parte continua se va a la resistencia de salida y la parte alterna entra en el condensador, generando esta onda que se ve aquí en color verde abajo con valor medio cero. El valor medio de la corriente del condensador es cero, pero no quiere decir que el valor instantáneo sea cero. Bueno, esa variación de corriente que hay en este condensador evidentemente va a producir un rizado de tensión en el condensador que si hubiese que calcularlo, pues utilizaríamos la ecuación del condensador, o bien en esta forma, o bien mediante la carga que aquí en el condensador, que muchas veces es más sencillo. Y insisto en lo mismo, el rizado de corriente en ese condensador es de 2 veces la frecuencia de conmutación y por lo tanto el rizado de tensión también lo va a ser. Si el condensador fuese muy grande, que es una hipótesis que en general aplicamos siempre que hacemos los primeros cálculos, la tensión de salida tendría muy poco rizado y sería tan pequeño que normalmente lo despreciamos y por eso decimos que la tensión de salida es constante sin ningún rizado. Bueno, vamos con una parte algo más sencilla y muy importante realmente. Cuando uno diseña un circuito de estas características, necesita saber qué transistores y qué diodos tiene que poner en el circuito. Al menos lo que siempre tenemos que ver es cuál es la tensión de bloqueo de esos transistores y de esos diodos. En este convertidor de medio puente, los transistores T1 y T4 soportan una tensión máxima, cuando no conducen, evidentemente, igual a la tensión de entrada U sub E. ¿Cómo se puede ver esto? Pues nos imaginamos, por ejemplo, el intervalo donde conducen T1 y T4, la tensión positiva de entrada se coloca en el punto A y es justo esa la tensión que está soportando el transistor, el IGBT2, en este caso están pintados IGBTs, esa es la tensión que va a soportar. Este análisis que vemos para T1 es exactamente igual si lo hacemos en cualquier transistor y este es el valor que obtenemos. La tensión máxima es igual a la tensión de entrada. Si queremos calcular cuál es la tensión que soportan los diodos de salida, pues deberemos analizar para los distintos intervalos de conducción, pues como qué tensión soportan esos diodos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo para uno de los intervalos, porque en el otro intervalo de conducción las cosas van a ser similares para el otro dispositivo. Y, por ejemplo, tenemos disparados T1 y T4, la tensión U sub AB sería la tensión de entrada, como hemos visto antes, parte positiva en A, parte negativa en B. Esta tensión aparecería en cada semidevanado del secundario, conduciría el diodo de 1 y esa corriente sería la que iría luego por la bobina, y la tensión que estaría soportando D2 sería, si vamos desde su cátodo, se vería la tensión de entrada traída a secundario más la tensión de entrada traída a secundario, 2 veces la tensión de entrada traída a secundario, que es lo que se muestra aquí en la figura, 2 veces U sub E por N2 partido N1. Corriente media por los transistores, siempre tenemos que calcular tensiones y corrientes. Bueno, en este caso la parte más fácil de calcular es la corriente media por los diodos. Esta corriente media va a ser la mitad de la corriente que va por la bobina, exactamente la mitad de la corriente por la bobina, y recuerdo que la corriente por la bobina es la corriente de salida. Entonces, si decimos que la corriente de salida es U sub S partido por R, pues por los diodos irá la mitad de esa corriente. Entonces sería U sub S, esto es una rata, no es U sub E, es U sub S dividido por 2R. Esa es corriente media por los diodos. Si quisiésemos calcular la corriente media por los transistores de entrada, habría 2 opciones. La primera es algo más complicada, porque puede inducir algún error. Sería, ya que tenemos la corriente por el secundario, llevarla a primario y calcular los esfuerzos de corriente. No es difícil, pero a veces es más complicado que el camino 2, que es el que voy a contar con más detalle, y que está explicado aquí, en esta parte de abajo de la diapositiva. Si asumimos que el convertidor no tiene pérdidas, lo cual podemos hacer en una primera aproximación, no siempre, pero podemos hacerlo en muchos casos, podemos decir que la potencia de entrada es igual que la potencia de salida. Toda la energía que llega a la resistencia de salida ha salido de la fuente de entrada.
La potencia de salida es U sub S cuadrado partido por R, lo tenemos aquí. Pues ese U sub S cuadrado partido por R tiene que ser igual a la potencia de entrada, que es igual a U sub E, tensión de entrada, por I sub E en valor medio, corriente de entrada en valor medio. Esto lo podemos hacer así porque U sub E asumimos que es constante, no cambia en un ciclo de conmutación. Por lo tanto, podemos plantear esta ecuación que tenemos aquí en medio, U sub E por I sub E medio es igual a U sub S cuadrado partido por R, y por lo tanto, esta corriente media que sale de esta fuente se va a dividir en dos partes iguales, hablamos de valores medios, una que va por T sub 1 y otra que va por T sub 3. Por lo tanto, la corriente media en el transistor es la mitad del valor de corriente media de la batería o de entrada, que es U sub S cuadrado partido por R, partido por U sub E, para hacer el balance de potencias, y partido por 2, porque tenemos dos ramas en la malla de entrada. Esto no es así en las otras dos topologías, sino que va a depender de cómo están colocados los transistores. En esta última transparencia se muestra un cuadro resumen con cuánto vale la tensión de salida, las tensiones de bloqueo y corrientes medias en diodos y en transistores, que permite comparar las tres topologías que hemos nombrado en esta presentación. Y bueno, puede verse de unas a otras que la diferencia normalmente es un factor de 2, dependiendo de que estemos hablando en unos sobre otros. Y bueno, corroboran lo que habíamos dicho al principio del vídeo, donde, pues, por ejemplo, se ve que la topología push-pull penaliza la tensión de bloqueo de los transistores en el lado de primario, y el convertidor en medio puente pues penaliza la corriente media si comparamos con los otros dos circuitos en esos dos transistores. Por lo tanto, por defecto nos vamos a quedar siempre con la topología en medio puente, salvo que la aplicación permita utilizar una de las otras dos. Para acabar este tema, se ha puesto un ejemplo numérico para que se hagan los cálculos. Pues la recomendación es que cada uno coge ese convertidor, se haga los cálculos, no aplique la fórmula directamente, sino que calcule las tensiones de bloqueo, corrientes medias, etc. Y aquí se muestra la tabla con los resultados calculados para los valores que se muestran en esta lista. Nótese que en este caso se ha supuesto que la tensión de entrada, cosa que es una situación bastante real, puede coger cualquier valor entre dos valores extremos. Una batería cargada al 100% normalmente da mucha más tensión que cuando está con un estado de carga muy bajo, y por lo tanto aquí hemos puesto 360 voltios de entrada a 480 para dar 120 voltios de salida a 1800 vatios. El ciclo de trabajo del convertidor tiene que ir variando según se vaya descargando la batería de entrada para entregar siempre la misma tensión y por lo tanto la misma potencia. La frecuencia de conmutación de los transistores 50 kHz, relación de vueltas 2 a 1, 2 vueltas en primario, 1 en secundario, bobina de filtro 100 microhenrios, condensador de salida 10 microfaradios. Bueno, con esos valores se debería obtener lo que se muestra en esta tabla. Y esto es todo, fin del vídeo.